ሰንደላ ዘመድ አንዲያው መቃር ዘመድ አንዲያው ሰንደላ ዘመድ አሪቁ ምሪቁ ዘመድ አይሸታል ገላሽ ዘመድ አንዲያውም በባ ዘመድ አየወለለች ዘመድ አሪቁ ምሪቁ ዘመድ አይሸታል ገላች ዘመድ አታወቀ በሰው ዘመድ ሁሉ ይነታች ዘመድ አዝናብሏላል ዘመድ ሁሉ ደጋውን ዘመድ ቁርፍ ያመጣሽ ዘመድ አልጠብቆ ዘመድ እንዲያው መቃታ ዘመድ እንዲያው ሰንደል እሬቆ La misión es vivir, ¿no? La misión es... los niños aquí me han acogido, la gente me ha acogido, entonces mi misión es aceptar la acogida que me han hecho y aprovechando todo lo que se me ofrece, si puedo dar algo, pues darlo, ¿no? Es un dar y acoger, es un poco lo que dice el Evangelio, ¿no? Se te ha dado libre, lo tienes que dar libre, o se te ha dado gratis, lo tienes que dar gratis. Un poco la misión es esa, ¿no? Que yo soy, lo que yo tengo no es mío, corresponde a los demás, ¿no? Quizás sea la parte social para mí más bonita del Evangelio, que desde ahí empieza, ¿no? Y entonces en este compartir la vida, pues se consiguen, hay logros, ¿no? Por ejemplo, tenemos una escuela con 400 alumnos que se preparan y una formación profesional, y por ahora es una de las escuelas pilotos, no solamente de la región del Tigray, sino también un poco de Etiopía. Estamos trabajando muy directamente con 1.300 huérfanos, con personas afectadas por el SIDA, luego también y ancianos, luego también estamos contribuyendo, colaborando con el hospital, con la administración local en cuestión de aprovechamiento de aguas, de recogida, aprovechamiento también de tierras. Se están haciendo cosas, ¿no? Pero... How are you? Igual hati. Wah, kan saya panas. Very good. Wucro, bueno, pues desde un principio Wucro era... La gente ha sido acogedora desde un principio. Yo creo que la calidad de la gente apenas ha cambiado, siguen siendo acogedores, y yo creo que es una de las características más fuertes de la gente de aquí, ¿no? El SIDA ha sido muy fuerte, el SIDA se ha llevado a muchos padres jóvenes por delante, dejando a los hijos solos, ¿no? Por ello tenemos 1.300 huérfanos con nosotros y bastante gente afectada por el SIDA. Luego también hay ancianos, hay muchas madres solteras o separadas o viudas que tampoco tienen trabajo. Hay un contingente muy grande, sobre todo de mujeres, que vivían en Eritrea con sus maridos que eran de aquí. Los maridos han muerto, eran soldados o ellas han quedado allí viudas, entonces les han mandado, las han expatriado de Eritrea a Etiopía, han venido cargadas de niños sin ninguna ayuda económica. Entonces hay un problema muy serio económico. Muchas de estas mujeres se han tenido que prostituir. Lo horroroso es que el mundo occidental haga oídos sordos a estas mujeres que se tienen que prostituir para sacar a los niños adelante. Que el tercer mundo o el primer mundo no se preocupe de que haya aquí, esto es como la punta del iceberg, 1.300 huérfanos, que la mayoría de estos niños son huérfanos, que son de una vitalidad tremenda, ¿no? Niños que quieren vivir en familia, que no quieren vivir en la calle, niñas que no quieren prostituirse, que quieren ir a la escuela, que quieren estudiar, ¿no? Entonces eso, viendo que todo esto existe aquí, que hay calidad en la vida, aunque no haya medios económicos para salir adelante, ¿no? Que tengamos que mendigar en que estos niños puedan comer y ir a la escuela. Esto es horroroso, ¿no? Es desastroso. Esto es pues, un cero a la humanidad, un cero muy grande, sobre todo a la humanidad esa potente, ¿no? La humanidad del poder político y económico y religioso. Es un cero
pero muy grande, a nivel humano y a nivel divino. Para que no le leas, que la próxima vez meterá sus ojos en el bolsillo. Como le has dicho. Sistema económico global que es asesino, que es un sistema que mata y mata a muchos niños, 25.000, 30.000 niños mueren de hambre al año y la Iglesia Católica, no solamente la Iglesia Católica, yo diría el cristianismo en general en el primer mundo parece que está muy entroncado o muy a gusto en el sistema ese económico-social de allí, ¿no? No, yo creo que ahí hemos perdido una oportunidad, no somos una alternativa. A mí tristemente cuando voy a casa, Europa, por allí, ¿no? Yo creo que la Iglesia Católica no es una alternativa. Gente que anda moviéndose en el campo de las ONGs, del voluntariado, para este mundo la Iglesia no es una alternativa, no es una alternativa, a veces no es ni una referencia, ¿no? La contribución de ellos es llevar las piezas de aquí abajo, luego en carro llevar a las acequias, que hay está la acequia principal y la secundaria. Aquí sigue derecho. Estos arbustos de aquí había 7, ahora hay 38. Por el hecho de que no entran las cabras ni la gente. Ya. Repoblación de árboles y de algunas especies de cereal, en fin, que están haciendo algunas pruebas y trabajando también haciendo bancales para retener el agua que se despilfarra. En fin, colaboro con ellos. Y aparte de eso, pues ahora mismo hemos empezado un taller de informática para el grupo de los chavales que están en los grados superiores. Out for the communication with the computer. Keyboard. Card, input, output. Y the speaker, output. No, siempre cuando participas en cualquier actividad de este tipo, cuando estás en otros países en Sudamérica y tal, siempre te sorprende la mirada de los niños. O sea que ante situaciones de tanta pobreza, y en este caso que es extrema pobreza, te sorprende que todavía sonríen mucho más. Esa mirada tan limpia que tiene y con la facilidad que son felices. O sea que con muy poquito, que ahí es donde nos dan realmente a nosotros la gran lesión,
O sea, que nosotros estamos siempre complicándonos la vida y siempre estamos preocupados o necesitamos muchísimo para ser felices, y ellos simplemente con lo mínimo tienen una sonrisa que les llega de oreja a oreja. Entonces, siempre te sorprende lo de los niños, la alegría de los niños. Y son niños que también, si les das un caramelo, lo primero que hacen es te lo vuelven a ofrecer a ti, ¿no? Y lo que me entristece es que cuando van a casa allí, dicen, para que un niño te dé un beso allí tienes que andar rogándole, y que es casi como robar un beso, ¿no? Y aquí los niños dan un calor humano, reciben calor humano, necesitan afectividad, pero la afectividad que dan los niños aquí es muy bonita, ¿no? Y otra cosa de las que, viendo la espontaneidad, la naturalidad, cómo un niño te agarra, te besa, te abraza, te toca, ¿no? Que allí, si tocáis a un niño, os pueden acusar, os pueden... Pues si es un humano, ¿no? Un niño necesita el calor humano para crecer. A un niño que creo que la parte esta afectiva le es tan natural como la comida, se le quita la parte afectiva y se le llena de juguetes. Un niño no sabe qué hacer con un juguete, ya tiene tantos juguetes que se aburre, lo enterramos entre juguetes. Y a un padre no se le acusará a un niño por darle tanto juguete, que no sabe que el niño se aburre con tanto juguete. Sin embargo, si un vecino o lo que sea abraza al niño, le besa al niño, se le puede acusar de pedofilia, cosas de estas. Me parece tan absurdo, Que pueda haber el problema ese, yo no digo que no lo haya, ¿no? Pero vamos, que todo el que abrace a un niño, bese a un niño, que sea un pedófilo en potencia, me parece absurdo. Si ves aquí lo que ocurre con los niños, si te los tienes que quitar de encima, y no es el contacto humano, es el calor, es la sonrisa, es la mirada, es la belleza de saber cómo cogerte con las manos y todo esto, ¿no? Y que se pueda tergiversar esto. Tú imagínate estos niños que vienen aquí, en lugar de este contacto, que les tuviéramos solamente con un balón o con un juguete, pues les faltaría. Dejan el juguete y dejan el balón por agarrarte de las manos, ¿no? Y que esto esté mal visto, a mí me parece, se ha perdido el norte en alguna esquina. Pero siempre sale más beneficiado el que viene, porque una simple sonrisa que consigue, por ejemplo, en el hospital, la señora esta que vamos a visitar, que es tan simpática, pues simplemente verla reír ya te siente pues que todo el esfuerzo que hayas hecho y las horas que te hayas tirado por ahí, ya te sientes recompensado, ¿no? Y no te planteas otra cosa, sino simplemente incluso el día a día. Ahora con los chavales, si conseguimos que muchos de ellos nunca han tocado un ordenador, pues bueno, pues que se manejen y incluso que disfruten lo que tratamos en el curso, no solo que estén aprendiendo, sino que lo hagan de una manera divertida, ¿no? Que lo hacemos para manejar el ratón y para manejar el golpe, le metemos dibujo, gráfico y tal, en fin. Tratamos de que la gente se lo pase bien. Entonces, ¿qué supone para mí? Pues como siempre, sobre todo conocer a mucha gente que te aporta mucho. No solo la gente que encuentras en Etiopía propia de aquí, sino gente que viene a colaborar también. You can disagree, selecting group. Bueno, vam venir aquí amb la intenció de realitzar un projecte de replantació d'arbres fruiters i ajudar que es poguessin autosubministrar. L'únic que hem tingut algunes dificultats per problemes que no van arribar els contenidors amb els que comptàvem i bueno, finalment ens hem quedat amb la plantació d'arbres. Venim a regar cada dia aquí perquè creixin i per intentar
que tots acabin produint alguna cosa. I bueno, també marxem molts dies a la muntanya, a fer poda. Aixequem a les 6:30, alguns més tard, no? Arribem allà a les 7:15 o així, esmorzem allà tots junts, amb la mel, per els refredats i tot això. I després anem per aquí, venim a regar. Quan acabem això, doncs, potser anem a una zona de repoblació, a esporgar una mica. I res, ja quasi pràcticament ja es fa l'hora d'anar a dinar. Ja tornem aquí, reposem una miqueta, alguns fan migdiada. I si hi ha molta més feina, doncs anem a una altra zona també que s'ha d'esporgar i això. Bueno, de l'Àngel d'Aran, penso que el nom d'Àngel li ve clavat, la veritat. És una persona que ho dona tot i això es nota. I tot el dia liat amb els nens i ja se li veu. Els nens estan a sobre d'ell. Quan el veuen ja el criden i és molt bona persona i això es veu de lluny. I tot el que ha fet aquí ja es veu també com està tot, que no sé ni com estaria abans, però segur que com està ara no. Pues segurament de les coses que més m'ha sorprès és poder la gratitud de la gent i el fet que tothom s'obri tu, que et vulgui conèixer, que vulgui saber el que estàs fent aquí, que agraeixin molt, que som molt agraïts i que agraeixin molt el que estàs fent i el que estàs treballant aquí. El contacte és brutal, sempre t'estan tocant, sempre estan tocant ells, o sigui, estan abraçats, donant-se la mà. Bueno, yo creo que surgió desde la experiencia que Ángela tenía aquí con todos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que vio que Bucro estaba más o menos organizado, semi-organizado, y que lo que él pretendía era pues algo más grande que lo que Bucro podía asimilar, ¿no? Entonces, pues montó el centro, Melacocentro ese. Yo creo que está muy bien montado, ¿no? Es pues un centro de formación profesional para unos 10.000 jóvenes en Makele, que es la capital del Tigray, ¿no? Esto pues complementado con un terreno de 250 hectáreas, ¿no? Yo creo que si esto se lleva bien a cabo, y espero que lo lleve a cabo, que paso a paso llegue a concretizar, a realizar el proyecto, yo creo que va a ser de una ayuda muy grande para Makele, ¿no? No solamente para Makele, sino también si esas 250 hectáreas funcionan y pueden funcionar bien, esto será también un centro de referencia no solamente para el Tigray, sino también para Etiopía, ¿no? Luego yo, el contacto, cuando he querido localizar para venir aquí, mirando por internet, encontré la página de Jerusalén y fue la que vi más seria y que más actividades realizaba y que estaba trabajando, y por eso me hice socio también de esta organización, porque la vi seria, no solo porque trabaja mucho, sino que trabaja mucho y bien. Porque si le trae un empresario, él tiene unos conocimientos que no tiene. Hay otras ONG que hay muy buena intención, pero se pierde mucho esfuerzo por no saber controlar. Hay que también gestionar algunas cosas, hay que gestionarlas como una empresa. Entonces esto lo tiene. Entonces yo estoy seguro que lo poquito que pueda aportar, sé que está bien distribuido luego, o sea que está bien invertido, así dijéramos.
penso que són persones que sí, que s'estan deixant la pell aquí, que realment estan fent uns esforços que jo no sabia que podia arribar a ser tan gran, els projectes que estan fent, que realment, si veus tots els nens, com estan, gràcies a ells, la gran majoria, que poden dormir sota un sostre, que podran estudiar, que poden menjar, que poden vestir-se d'alguna manera, gràcies a persones que simplement dediquen el seu esforç als altres i els seus diners i l'entusiasme amb el que ho fan, doncs, la veritat és que és molt reconfortador. Una de nuestras ilusiones es esta niña, ¿no? Lleva con nosotros 2 años. Yo espero que, bueno, pues para cuando esta niña llegue a los 20 años, pues yo habré desaparecido. Espero que no del Tigray, pero habré desaparecido del mundo, ¿no? Y mi ilusión es pues que esta niña, cuando yo desaparezca, tenga alguien que cuide de ella, ¿no? Que si llega a la universidad, pues alguien que la apoye hasta que llegue a la universidad o llegue a tener un trabajo, ¿no? Mi ilusión es que se respete, que se considere a estos niños, ¿no? Que los jóvenes que salgan de aquí puedan rehacer sus vidas y puedan tener una influencia en la parte socioeconómica de la ciudad, ¿no? Y también pues mi ilusión es pues que a través de toda nuestra vida, pues que un poco la figura de Jesús también pues que adquiera el valor que tiene, ¿no? que pueda adquirir, que Jesús siga inspirando a mucha gente también en nuestro entorno, ¿no? Que yo lo que diría siempre, si alguien que nunca ha sido voluntario, que no ha participado, no tiene que ser ni en Etiopía, ni puede ser en el pueblo donde esté, siempre hay oportunidades para echar una manita y de paso que echas una manita, pues uno se lleva mucho, porque lo que digo siempre, una sonrisa de alguien compensa todo lo que se puede hacer. Cada acto procuro hacerlo como es un acto único, una persona única. No es una rutina, no es un seguir de uno a otro, ¿no? Como que no hay continuidad entre uno, este es esto y intento vivir eso, ¿no? Y luego viene otra cosa, intento vivirla como si lo que ha pasado no estuviera o lo que va a vivir no estuviera, ¿no? Como entregarte con una libertad de espíritu a ese momento, ¿no? Y yo creo que esto para mí me relaja mucho, o sea, por hablar de alguna forma, ¿no? Y luego tenemos proyectos, como se decía antes, de reforestación y de recogida de aguas y cosas de estas, ¿no? Está en la relación con la administración local, que tenemos una relación muy buena con ellos. Luego está también la relación con los huérfanos, hay un centro el centro social. Estoy metido en todo este mundo, ¿no? Pues es eso, hasta que la muerte me llegue, espero estar aún viviendo aquí, ¿no? Recibiendo, aprendiendo y pues lo que se me ha dado ofreciéndolo gratis en la medida en que pueda.